Hola amigos, y volvemos en nuestro seminario Tres claves en la producción láctea, bienestar animal, genética y riego. Y como les había adelantado, ahora tendremos la presentación del ingeniero agrónomo Luis Barraza, quien es el jefe de telemetría de la empresa Agroriego Tattersall. Y nos trae su presentación titulada ¿Cómo, cuándo y cuánto regar? Uso eficiente de herramientas. Bienvenido, Luis. Hola Nicolás, buenos días. Espero se encuentren bien. Mi nombre es Luis Barraza, soy el jefe de telemetría actual de Agroriego Tattersall, específicamente en la sección de gestión de recursos hídricos. Eh, Voy a iniciar esta presentación, particularmente queremos conversar de cómo, cuándo y cuánto regar. Y posterior a sacar todas estas dudas, queremos explicar cuál es el uso eficiente y las herramientas que se pueden utilizar actualmente para estos procedimientos. Bueno, parto inicialmente presentando a la empresa, el grupo Tattersall, con más de 104 años en el mercado. ¿Ya? Tattersall tiene distintas empresas, Agroriego Tattersall, compañía de leasing Tattersall, maquinaria, etcétera. Y nosotros nos ubicamos en este punto en el cual se presenta agrorriego y hidrotattersal, agrorriego más referido a lo que es servicio de agronomía, control y automatización de riego y ese tipo de actividades, y hidrotattersal un poco más en lo que es la gestión de agua y el sistema de telemetría de pozos y de canales. ¿Ya? Bueno, agrorriego, bueno, sigue siendo una en la actualidad con más de 42 años de operación continua. La empresa tiene más de 110.000 hectáreas instaladas con telemetría, una sólida estructura organizacional y personal altamente capacitado. Contamos con agrónomos, hay personal electrónico, automatización y control, tenemos técnicos eléctricos de instalación. Eh, Contamos con una amplia cobertura nacional, ¿ya? Tenemos distintas sucursales a lo largo de todo el país y un servicio de postventa permanente a través de todas sus sucursales. ¿Sí? ¿Qué es lo que a lo que se enfoca particularmente Hidrotattersal en sí? Es a mantener una solución hídrica integral, ¿ya? Donde nosotros podemos ver todo lo que es el sistema de ingeniería y distribución de riego por goteo, por microaspersores, pivote y distintos tipos más, el tratamiento y la calidad de agua, ¿no es cierto?, con las plantas de osmosis que también ofrece la empresa, la gestión de aguas, como les comentaba anteriormente, referido particularmente a lo que es pozos profundos y canales, con puertas de canales, y representación y distribución de marcas líderes en el mercado como Simatic, ¿ya? Y algunas más de tasas. Bueno, la empresa actualmente se encuentra con servicios en Perú, en la zona de Piura, Olmos y Chiclayo, y en Chile tenemos sucursales en Talagante, Linares, Los Ángeles y Osorno. Algunos de los productos que presenta la empresa con respecto al riego vendrían siendo lo que sería el micro riego, ¿no es cierto? Los pivotes, los potes de aspersión móvil, automatización y control, y los bebederos de agua, tanto animal como para personas. Y en la parte de gestión y calidad de agua nos contamos con distintos productos para la gestión de agua, para los sistemas de filtraje, la gestión de agua en osmosis inversa, el tratamiento de piures y el último no lo alcanzó. ¿Ya? Bueno, voy a partir. Inicialmente queremos sacar todas nuestras dudas, ¿no es cierto?, de el cómo, el cuándo y el cuánto regar. Y para eso hay distintos criterios agronómicos a considerar, ¿ya? Las necesidades del riego como punto principal en el centro de este diagrama eh, se ve afectada directamente por estos cuatro puntos. El primer punto es el clima, ¿no es cierto?, de la zona, el tipo de cultivo, el cual nosotros queremos generar este riego, el tipo de suelo existente y un sistema de riego adecuado. Ahora en las páginas, en las láminas posteriores, voy a describir de manera particular cada uno de estos puntos, el tipo de cultivo,
para que intentemos llegar al criterio necesario para poder considerar un buen sistema de riego dependiendo de nuestras condiciones. Bueno, la definición de las preguntas básicas, primero quiero partir hablando sobre qué es inicialmente el riego, ¿ya? Y la definición de riego agrícola, definida por Gurovich en 1985, dice: aplicación oportuna y uniforme de agua a un perfil de suelo para reponer a este el agua consumida por sus cultivos entre dos riegos consecutivos. ¿Ok? Entonces, el riego en sí tiene las siguientes consultas, que es lo que vamos a tratar de definir a continuación. Primero, el riego depende de el cómo regar, y el cómo regar influye directamente en los sistemas de riego, es decir, con qué frecuencia se deben repetir riegos consecutivos y cuál es el criterio, o sea, cada cuánto tiempo que tengo que regar, el perfil de suelo es el reservorio donde las plantas alojan las raíces, entonces ese reservorio debemos rellenarlo con agua para que la planta a través de las raíces pueda tomar, ¿no es cierto?, el agua de riego que nosotros estamos ingresando, y dependiendo de las características del suelo vamos a tener una mayor o menor frecuencia de riego. De la mano de la evapotranspiración debemos calcular cada cuánto tiempo se consume el agua en el reservorio y por lo que debemos regar para evitar que la planta llegue a una situación innecesaria de estrés. A eso nosotros le llamamos frecuencia de riego. ¿Ok? El sistema de riego puede ser a través de pivotes, de potes de aspersión o de carretes. ¿Ok? El cuánto se refiere a cuántas horas debemos regar, y esto va a depender particularmente de la evapotranspiración con la que cuente el terreno en el que estamos tratando de regar y la capacidad de almacenamiento de este suelo. Y el cuánto es el tiempo de riego, o sea, cuál es la tasa de aplicación que nosotros deberíamos tener para poder recuperar los milímetros evapotranspirados. Con respecto a esto, voy a hablar inicialmente de lo que son los potes de aspersión. Y estos potes de aspersión tienen ventajas y algunas desventajas. Algunas de las ventajas es la eficiencia de la aplicación, ¿ya? Tiene más o menos alta uniformidad. El sistema de las tazas depende igual un poco del clima, ya que como el líquido es enviado de manera aérea, el viento podría generar que la capa no sea uniforme de agua. Otro de las ventajas es que la presión de operación es baja, por lo tanto necesitamos una baja impulsión, y una baja impulsión de aquí dice 1,2 a 1,4 HP por hectárea, ¿ya? Esto, lógicamente, si tenemos bombas de operación de presión mucho más bajas, el costo energético también baja junto con ellas. El sistema, otra de las ventajas es que es simple de operar, o sea, simple de operar siempre y cuando el operario tenga conocimiento de cómo se distribuyen estas tasas y cuál es la forma de moverlas en el predio. Otra de las ventajas que tiene el sistema es que se adapta a cualquier forma y tamaño del campo, o sea, nosotros podemos tener irregularidades en el campo, diferencias de cota, altura, que posiblemente nos generen otros problemas, pero para la tasa no son como eh, tomables, por decirlo así. No, ella no le importa en realidad tanto la distribución del campo, sino que más bien el cómo ella va a distribuir el agua. Y otro de los pluses es que permite el pastoreo directo y simultáneo con el riego. O sea, nosotros podemos estar regando y los animales podrían estar ahí directamente haciendo el pastoreo. No es necesario que tampoco retiremos árboles que existan entre medio, a diferencia del pivote, por ejemplo, que el pivote tiene una altura y esta altura no nos permitiría pasar por encima. Las tasas, las tasas permiten que no tengan que cortarse todos estos árboles. Y una de las desventajas es que solo permite regar praderas gramíneas. Ahora paso al siguiente dispositivo, que es el pivote. ¿Okay? El pivote, al igual que las tazas, tiene ventajas y desventajas. Varias de las ventajas es que se adapta a todo tipo de cultivo, ¿ya? Menos obviamente a los cultivos de frutales que son un poco más de mayor extensión en metros. Otra de las ventajas es que la tasa de aplicación es adaptable por su velocidad de rotación, o sea, yo puedo configurar cada cuánto vaya avanzando el pivote y con eso puedo ir teniendo información sobre la tasa de aplicación. Se adapta a distintos tipos de suelo. El pivote tiene unas ruedas que permiten que este avance
a través de distintos tipos de suelo, quizás más húmedo, menos húmedo, con distintos tipos de gravilla quizás. El riego por pivotes igualmente genera una alta uniformidad, ya que al ser en microaspersión aérea, la lámina de agua que va generando en el suelo es altamente uniforme, por lo cual nosotros podemos tener un dato casi específico de los milímetros de agua en la lámina de agua que nosotros vamos a ingresar. Tiene bajo costo de operación y requiere de bajas presiones, al igual que las tazas, ¿ya? Recuerden que las bajas presiones se reflejan directamente en bajo costo energético. Algunas de las desventajas es que hay que adaptar el predio para su correcto funcionamiento. Como les mencionaba anteriormente, lo que podía hacer las tazas es que no necesitaba la eliminación de árboles, a diferencia del pivote que este sí necesita. Los cercos, perdón, también deben ser movidos, o sea, no puede haber nada que interfiera el tráfico del pivote desde el inicio del punto hasta el final que ustedes determinen. Y este pivote es considerado para, otra de las desventajas es que este pivote es considerado para grandes superficies, ¿ya? La extensión del pivote es grande, la infraestructura es igualmente grande. Por lo que, por ejemplo, tener un pivote para un sector de, no sé, 1 hectárea no tiene tanta relación en verdad. O sea, es necesario que exista un gran predio como lo hacen en las praderas. Es particularmente especial para este tipo de funcionamiento, para este tipo de campos. Bien. Aquí tengo unos diferentes gráficos, los saqué de alguna revista y unos boletines que encontré. El gráfico lo que explica en realidad es el kilogramo de materia seca por hectárea al año y podemos ver las distintas eficiencias en los distintos métodos. Aquí el gráfico contempla, yo no mencioné el carrete, pero particularmente no lo menciono porque tiene ventajas y desventajas que la hacen relativamente parecido a la eficiencia del pivote y de las tazas, que el pivote es uno de los más eficientes, pero el riego por carrete, por ejemplo, posee alto costo de operación de consumo de energía muy alto, entonces necesitan de alta presión, mayores entre 4 y 8 bar según los informes. Y la tasa de aplicación del agua en los carretes es mayor, lo que podría llevarnos a posibles problemas de anegamiento. El flujo de agua es muy grande y en la base del carrete la caída de agua es mucho mayor que en la parte más lejana, a diferencia del pivote que, como les explicaba delante, la aplicación de la lámina de agua es mucho más uniforme y pareja porque el pivote trata de simular como si fuera precipitación de lluvia. Entonces, su lámina es mucho más uniforme. Aquí podemos ver entre distintas fechas, entre julio y junio, entre el 13 y el 14, ¿no es cierto? El 14 y el 15, siempre el pivote es el más eficiente al momento de empezar a evaluar qué tipo de riego o qué método de riego va a tener una mayor efectividad con respecto al kilogramo de materia seca por hectárea al año. ¿Ya? El crecimiento de las metodologías de riego, en base a algunos estudios realizados por colegas en la zona de Osorno, nos demuestran que el crecimiento ha sido exponencial en el tema de la aspersión, un 80%, un 20% en el goteo y la microaspersión. Y en cuanto a las aspersiones en sí, como estamos hablando que ha crecido un 80%, el 75% de las aspersiones se está realizando con potes de aspersión, debido a su bajo costo de adquisición y a su gran, como lo mencionaba en la lámina anterior, a ver si y por su gran eficiencia. ¿Okay? Segundo, se encuentran los pivotes. ¿Ya? Los pivotes quizás no están creciendo tan exponencialmente, por lo que les mencionaba también, que el costo quizás y las condiciones del terreno son especiales para esto. Y el carrete es solo un 5%, porque como les mencionaba igual anteriormente, el carrete, fuera de ser uno de los métodos utilizados, no es el más efectivo. ¿Ya? Los potes reducen el costo de inversión con bajo costo de energía y alta eficiencia. Ese es uno de los detalles
por los cuales los potes de aspersión son los que lideran este crecimiento exponencial. Pasamos al segundo tema. Ya sabemos con qué regar, ¿no es cierto? Cuáles son los dispositivos con los cuales nosotros podemos comenzar a hacer este tipo de riego. Y ahora nos vamos, o ahora les voy a explicar en verdad el cómo y cuánto regar. Y esto se basa principalmente en este principio, el que demuestra la imagen. Nosotros ya estamos disponiendo de una lámina de agua o un cierto tipo de volumen de agua a un sector en particular, ¿ya? El agua entra directamente a las raíces, ¿ya? Y desde las raíces suben por el tallo, si es que tienen tallo, o suben en realidad hasta los nervios de las hojas. Y el agua se evapora a través de las hojas. Entonces, tenemos distintos puntos a estudiar en este tema. Hay un balance hídrico que se genera que es por el ciclo natural del agua, ¿ya? Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que la lluvia cae en forma de precipitación en las montañas, desde las montañas se congela, pasa de estado líquido a sólido, después de sólido vuelve a estado líquido y escurre, ¿no es cierto?, a través de los ríos. Este mismo ciclo lo generan las plantas. Y en base a esto, en base a la transpiración de las hojas y a la evaporación del agua desde el suelo, nosotros tenemos el concepto de evapotranspiración, ¿ya? Les comento de nuevo que la evaporación es la pérdida de humedad desde la superficie del suelo, como indica acá. La transpiración es la pérdida de agua a través del cultivo, como les mencionaba, a través de las plantas. Dentro del balance de agua, estos son negativos, son partes de las funciones que escapan del sistema. O sea, tenemos que el agua que nosotros ingresemos se va a evaporar a través del suelo, va a transpirar a través del cultivo. Tenemos distintas pérdidas también, que son el escurrimiento superficial, si es que nosotros ingresamos mucha más agua de la que necesita el sistema. Y en las zonas con pendientes, claramente, tenemos el drenaje, y dentro del drenaje, que es la pérdida de agua fuera de la zona de la raíz, o sea, en esta sección, en la parte de abajo, tenemos el drenaje por saturación, que el drenaje por saturación habla principalmente que el suelo no es capaz de retener todo el agua y la planta sufre anoxia. ¿A qué me refiero con anoxia? A la pérdida del oxígeno. ¿Okay? Tenemos la capacidad de campo, que es otro de los factores que influyen en el tipo de suelo, y la capacidad de campo habla de la humedad óptima o máxima que puede retener el suelo sin tener pérdidas de humedad por drenaje, o sea, sin que este drene. ¿Cuánta es la capacidad que tiene el suelo para retener esa agua? Y el tercer concepto que tenemos con respecto al tipo de suelo es el punto de marchitez permanente, que es, ¿de qué habla el punto de marchitez permanente? Dice que el suelo se seca a tal nivel que la planta ya no tiene capacidad de extraer agua desde el suelo. Debemos tener consideraciones sobre estos tipos, sobre el tipo de suelo y sobre qué tipo de el drenaje que tenemos del suelo, la capacidad del campo y el punto de marchitez. Dentro del sistema de este ciclo hídrico, nosotros tenemos también entradas, y estas entradas son las precipitaciones, ¿no es cierto?, el agua de lluvia que cae, y el riego, que es lo que les mencionaba anteriormente, que son precipitaciones que nosotros hacemos artificialmente a través de bombas y sistemas de riego. Este sistema de riego tiene distintos conceptos igualmente, o sea, yo tengo una tasa de aplicación que va a ser cuántos milímetros yo ingreso en horas, y eso me da un tiempo en horas. El tiempo en horas me genera una lámina bruta. La lámina bruta nosotros la medimos en milímetros. Y esta lámina bruta que nosotros ingresamos de manera artificial, ¿no es cierto?, y este porcentaje de eficiencia se mide a través de la ecuación que tenemos la salida de evaporación, transpiración, escurrimiento y drenaje, y tenemos las entradas que son precipitación y el riego que nosotros generamos. Al calcular esta eficiencia, nosotros logramos calcular definitivamente la lámina neta de milímetros de agua que ingresamos a través del cultivo. Esta lámina neta, o la forma en la que nosotros podemos medir, es en base a herramientas tecnológicas. ¿Okay? ¿Qué herramientas tecnológicas nos ayudan a medir esta función matemática, ¿no es cierto?, en la que nosotros tenemos las diferentes entradas y las diferentes salidas?
Nosotros contamos con, la empresa cuenta con la instalación de estaciones meteorológicas, en las cuales nosotros tenemos varios sensores que nos ayudan a calcular la evapotranspiración, por ejemplo, que es uno de los datos más importantes para el balance hídrico. Y con respecto a esto y a todas las variables que esta puede medir, tenemos la respuesta, que es lo que nos está entregando el suelo a través de las sondas de humedad de suelo. ¿Ya? Aquí tenemos dos ejemplos de instalación. Al lado izquierdo de la pantalla, una estación meteorológica Davis, y al lado derecho de la pantalla, una sonda de humedad en praderas. Estas herramientas las voy a abordar con mucha más prioridad ahora avanzando las láminas. Bueno, para poder empezar a diseñar un sistema de riego, tenemos que distintos criterios agronómicos y me escapo nuevamente al círculo inicial que presenté, en el cual estábamos hablando que para generar este sistema de riego tenemos que saber primero el tipo de cultivo. El tipo de cultivo tenemos distintos tipos igualmente. Tenemos cultivos ya, arándanos, avellanos, eso generalmente para la zona sur. Contamos con cultivos de tipo anual, como el maíz, las papas y los granos. Y tenemos distintos tipos de cultivos también para praderas, como lo son las vallicas. Tengo tres fotos, ¿no es cierto?, de su ejemplo. Conociendo el tipo de cultivo, nosotros vamos a poder conocer como los criterios fenológicos de este. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a poder empezar a calcular las horas de riego, cuánto riego necesitan, cuánta agua necesitan. Y el tipo de cultivo nos va a permitir, nos va a indicar igualmente si es que tenemos que regar a través de microaspersores o a través de pivotes de agua. Otro de los criterios agronómicos a considerar es el tipo de suelo. Ya vamos en dos puntos, ¿no es cierto?, de este círculo general. Los tipos de suelo más comunes en la zona sur son el rojo arcilloso, el ñadi y el trumao. ¿Ya? Dependiendo del tipo de suelo, nosotros vamos a tener en consideración el drenaje igualmente, o sea, qué tan compactado está el suelo, cuál es su capacidad y los criterios que mencioné anteriormente. Otro de los criterios agronómicos a considerar es la demanda hídrica del cultivo, la zona en la cual está plantado, o sea, zona sur, centro, norte, la localidad, o sea, la ubicación en particular en donde está, y cuál es la lámina de reposición que nosotros necesitamos para poder tener este cultivo en el mejor estado para obtener los mejores resultados al final de la cosecha. Y como tercer punto de un criterio agronómico a considerar importante es la fuente y disponibilidad de agua inicialmente y de energía eléctrica. En estos dos conceptos, primero, la energía eléctrica, ¿no es cierto? Tenemos que tener un empalme que nos ayude con la energía para bombas trifásicas, generalmente de alto impacto. O en su defecto, también me ha tocado ver en varios campos y praderas que se está optando por la energía renovable. O sea, están, no sé si decir malgastando, pero en verdad están como utilizando un cierto sector, una cierta superficie, en vez de utilizarla con cultivo, la están utilizando para estos campos de paneles solares. Y con estos paneles solares ellos están generando la disponibilidad de energía eléctrica en sus campos. Y en el otro punto, las fuentes de agua, que es algo súper importante igual, que particularmente ahora se ha visto creciendo exponencialmente también el uso de el pozo de agua, ¿ya? Para lo cual la empresa cuenta con un sistema de gestión de agua que mide las variables del pozo para poder tener nosotros el conteo general, poder saber específicamente cuánto volumen de agua nosotros estamos ingresando al campo o cuánto estamos extrayendo directamente desde el pozo. Este tipo de telemetría nos permite saber distintas variables. La primera es el estado del tablero eléctrico, si es que este tablero eléctrico se encuentra con energía o se encuentra sin energía, si es que la bomba se encuentra operando o no se encuentra operando, o contamos también con un sistema de medición que nos permite saber el nivel dinámico y estático del pozo.
Y aparte de eso tenemos un medidor de caudales, el cual nos explica o nos muestra en plataforma la cantidad de volumen de agua que pasa y el caudal de agua que pasa, ¿ya? Son cosas diferentes. Esta instalación de pozos viene acompañada de una plataforma también desarrollada por Agrorriego Hidrotatersal y en conjunto con Wisecon, uno de los proveedores del sistema de telemetría. También explicaré de forma más específica al continuar la presentación. Aquí muestro en verdad algunas de las instalaciones realizadas para el monitoreo de agua. Este monitoreo de agua actualmente está entrando en distintos cumplimientos normativos, como indica aquí el texto. La resolución de la DGA número 1238 en telemetría de pozo, ¿ya? Pero particularmente, y fuera de los cumplimientos con este tipo de normativa, yo quiero darle más énfasis en verdad al monitoreo y la transmisión en tiempo real de las variables críticas. O sea, nosotros vamos a tener a la mano en el teléfono si es que el tiempo de uso de las bombas, la cantidad de flujo que éstas están entregando a los predios y la plataforma cuenta con un control de distintas variables. Nosotros podemos operar o desactivar los pozos directamente desde el teléfono y recibir reporte igualmente de la cantidad de volumen acumulado y el caudal instantáneo que está utilizando en el momento el pozo. Paso entonces ahora ya sabemos los sistemas que tenemos para poder regar, ¿no es cierto? El pivote, los potes de aspersión. Sabemos que para poder implementar un sistema de riego necesitamos conocer el tipo de cultivo, el tipo del suelo, las fuentes de agua. Y posterior a esto comenzamos con la duda de cómo implementar un sistema eficiente de riego. Ya. Primero, el conocimiento del tipo de suelo es crucial. ¿Cómo nosotros realizamos el conocimiento del tipo de suelo? A través de calicatas, a través de mapeos y a través de una zonificación. Pero, ¿qué es lo que nos entrega a nosotros la información o cómo va a ser más eficiente un sistema de riego? Nosotros ya hablamos también que tenemos distintas entradas y salidas en el sistema de riego, pero estas entradas y salidas nosotros no las conocemos realmente, no tenemos un dato, ¿no es cierto? Lo importante de hacer un riego eficiente es conocer lo que está pasando realmente en terreno. Y la única forma de saber esto es a través de sensores y la incorporación de herramientas tecnológicas. Ya he mencionado en algunas oportunidades que la estación meteorológica, ¿no es cierto?, es una de las grandes herramientas que a nosotros nos permite conocer todas las variables de clima. Posterior a esto tenemos en el conocimiento del ciclo hídrico las sondas de humedad de suelo para poder conocer cómo esta agua que nosotros estamos ingresando al predio está bajando o está drenando a través de sus capas. Y lo último es tener una plataforma de análisis y correlación de datos. O sea, a mí me sirve tener una estación meteorológica, ¿no es cierto? Me sirve tener una sonda de humedad de suelo, pero también necesito una plataforma que me ayude a analizar este tipo de información. Hay soluciones que entregan la información, ¿no es cierto?, en tiempo real, y la diferencia con respecto al tipo de herramientas tecnológicas que ocupa Agrorriego Hidrotatersal es que la información queda en línea, ¿ya? Y se registra en distintos equipos y servidores, por lo tanto nosotros podemos tener distintos análisis en base a temporadas. El uso de herramientas tecnológicas en Agrorriego Hidrotatersal se va directamente al uso de la herramienta Drop Control, ¿ya? Del fabricante Wisecon. Este es un sistema de telemetría, ¿ya? Un sistema que tiene un sistema de transmisión de datos a distancia. Que esto es lo primero que hace. Nosotros, para telemetrizar algo o para tener la telemetría de un dato, estos datos van a acceder de manera remota desde el punto de medición hasta una nube en Internet para el acceso a los distintos usuarios que ellos tengan ingresados a través de la plataforma. La información es remota, inmediata y automática, por lo tanto nosotros podemos verla desde cualquier parte. Teléfonos, tablets, PCs de escritorio, cualquier tipo de tecnología que tenga acceso a la nube, nosotros vamos a poder ver esta información.
Drop Control también tiene la integración de distintos sensores y controladores. O sea, nosotros tenemos distintos tipos de humedad, de sensores de humedad de suelo, tanto para praderas como para agricultura, frutales. Hay distintos tipos de sensores dendométricos y harta integración, y los distintos controladores que nos ayudan a nosotros a tener un control eficiente de qué es lo que está pasando particularmente en el campo. Tenemos revisión en tiempo real para la toma de decisiones y oportunas. Nosotros vamos a ir viendo cada vez, en base a la periodicidad de la medición de los datos, cada cuánto tiempo nosotros podemos tener, por ejemplo, un dato de caudal, cada 5 minutos, cada 1 minuto, cada 10 minutos, cada 15 minutos, o quizás algunos datos más críticos que se necesiten cada 1 minuto, como lo es el sensor de nivel de hidrostático. Wisecon es una empresa con más de 15 años de experiencia, presente en más de 5 países, o sea, es una tecnología que está ultramente validada en todo Sudamérica. Tiene instalaciones en México, en Estados Unidos, tiene más de 1.500 campos con riego automatizado y geosensorizados, una red global con más de 10.000 nodos operando actualmente y más de 3.000 usuarios activos diariamente a través de la app móvil y plataforma web. ¿Ya? A la plataforma se puede ingresar de dos maneras. Uno la puede descargar directamente al teléfono o ingresar con su usuario y contraseña a través de un computador. ¿Cómo opera Drop Control finalmente? Tengo este esquema, ¿no es cierto? Y en este esquema vemos un predio en el cual existen las tasas, ¿no es cierto? Y tenemos distintos nodos. Drop Control se puede instalar en un proyecto nuevo o antiguo y en desarrollo de etapas. O sea, yo puedo tener ya mi campo con riego tecnificado, pero probablemente este riego tecnificado yo no lo tenga telemetrizado. Entonces, yo puedo obtener esa información en un predio ya funcional, operativo, a través de herramientas de lectura de estos sensores. Puedo también generar un proyecto nuevo o puedo ir desarrollando en etapas. O sea, puedo partir con una caseta de riego y posterior a la caseta de riego puedo ir agregando sensores de humedad de suelo, estaciones meteorológicas, activación remota de válvulas, ¿ya? Los componentes se distribuyen en un hardware y en un software. Y estos son flexibles, adaptables y escalables según el proyecto. O sea, yo tengo un tipo de software de hardware que es el RFX1, al cual yo puedo integrarle distintas tarjetas de expansión, ¿ya? Cuenta con 5 slots disponibles y a estos 5 slots disponibles yo le puedo integrar distintas tarjetas que leen distintos protocolos de comunicación, como son, por ejemplo, el protocolo de comunicación SDI12, el protocolo de comunicación serial RS232 o 485, puedo generar actuación sobre selenoid del latch. Entonces, hay harta información. Y todo este hardware va acompañado de un software interno, el cual le indica al equipo las operaciones que tendría que realizar. Aquí en el mismo diagrama, entonces, especifico cuáles son los nodos. Los RTU son los encargados de monitoreo y control de terreno, ¿ya? Y las radios poseen panel solar y batería de almacenamiento, permitiendo su completa autonomía. Estos sistemas son totalmente autónomos. Se instalan en terreno, un poste y van con un panel solar integrado. La autonomía va a depender de la cantidad de sensores y la periodicidad con la cual miden estos sensores. Y las radios poseen comunicación tipo mesh, por lo tanto, si es que existiera algún problema en particular con un nodo dentro de la red, el resto de la radio existente o el resto de los nodos existentes van a buscar el mejor camino para poder llegar a un dispositivo central, el cual envía la información hacia la nube. Continuando con esta misma herramienta, quiero mencionar que bueno, lo que había mencionado anteriormente es que la comunicación es del tipo mesh y es del tipo RF. Nosotros, el sistema en verdad tiene distintos tipos de funcionamiento. Hay una red que es de 900 MHz, ¿ya? Y la cual puede ser ajustable. Hay distintas bandas de operación. ¿Cuál es el objetivo de que existan distintas bandas de operación? Es que si existe más de un campo con la misma telemetría en sectores muy cercanos, nosotros podemos separar las redes y que estas no se mezclen entre sí. ¿Ya?
Los nodos se comunican, ¿no es cierto?, como les comenté, con el tipo mesh, y estos deben tener ciertos criterios de instalación. Uno de los criterios de instalación es que al menos tienen que tener, o sea, alcance máximo de 3 kilómetros en punto, pero estos tienen que tener línea vista entre sí, o al menos tener línea vista con alguno de los puntos. Por ejemplo, si es que en los dos nodos que están en la parte superior existiera entre esos nodos y los nodos de la parte inferior un muro gigante, solo con la instalación de un nodo repetidor más entre medio, con línea vista tanto a los nodos superiores como a los nodos inferiores, ya tenemos comunicación y tenemos la conexión completa del campo. ¿Cómo funciona entonces Drop Control? Drop Control, tenemos en el campo, ¿no es cierto?, dispuesta nuestra red de nodos, y esta red de nodos va transmitiendo la información hasta un dispositivo central, el cual es el encargado, ¿no es cierto?, de llevar la información a la nube, y desde la nube a todos los dispositivos móviles. Tenemos dentro de los nodos, hay una familia de nodos. El primero es el RFX1, el cual les digo que es como, particularmente, uno lo puede ir armando dependiendo de las necesidades que tenga en el punto. Si tengo la necesidad de medir tal tipo de información, tal sensor, o probablemente actuar sobre tal dispositivo, o podemos actuar, como les decía anteriormente, sobre bombas, podemos actuar sobre selenoides tipo latch, o monitorear distintas variables de clima o de suelo. La aplicación, el sistema este desarrollado por Wisecon, cuenta de una aplicación en particular, la cual es descargable a través del App Store o de Google Play, ¿ya? Esta aplicación es sumamente amigable. Nosotros tenemos el control completo, podemos ver los distintos camisetas, la sectorización del campo, podemos generar riego, podemos detener riego, podemos ver la información, y todo eso va a ser ingresando a través de nuestro usuario y contraseña. Aparte de eso, la aplicación lo que nos permite es, para los dispositivos de control, como el RFC1, que es un controlador de caseta, nos permite conectarnos vía Bluetooth y conocer en tiempo real la información que está sucediendo. O sea, si tengo un riego activo, puedo conocer el caudal instantáneo, las láminas de agua aplicadas, etc. Y en base a las herramientas tecnológicas y a todo esto que hemos hablado del sistema Drop Control y de sus grandes capacidades, en verdad, para el nodo clima nosotros tenemos la obtención de algunas de estas o todas las variables de clima: temperatura, humedad relativa, dirección de viento, velocidad de viento, pluviometría y el cálculo de la evapotranspiración. Y con respecto al suelo, podemos conocer la humedad del suelo, la temperatura del suelo. Hay sondas específicas que miden la conductividad eléctrica del suelo, y todos estos datos pueden ser adquiridos a través de la plataforma. Y con respecto al riego, nosotros podríamos conocer lo que es el caudal, lo que son los caudales de riego, los milímetros aplicados, los tiempos de riego e incluso los consumos energéticos, ya que el sistema ha integrado también analizadores de redes, variadores de frecuencia y distintos tipos de elementos con comunicación serial que nos permiten traer mucha más información desde los equipos de riego. Quiero hacer hincapié igual, un particular con la estación meteorológica, ya que nosotros a través de estos distintos sensores podemos matemáticamente calcular otro tipo de variables, como por ejemplo, en base a la temperatura, nosotros podemos calcular los grados días, lo que son variables derivadas de este sensor en particular. A través de la pluviometría nosotros podríamos empezar a calcular el volumen acumulado de lluvia, la evapotranspiración igualmente, y con la humedad de suelo también podemos hacer distintos tipos de matemáticas. La estación meteorológica, ¿qué es lo que nos permite? Y ahora vamos de lleno con lo que es la estación meteorológica. Este es un gráfico que presenta la plataforma, ¿no es cierto? Nos indica en color rojo la variación de temperatura, y nos marca en la parte superior los puntos máximos de temperatura y en la parte inferior los puntos mínimos de temperatura. Aparte de eso, en la parte inferior nosotros podemos ver que tenemos los cálculos de T0, ¿no es cierto? Y podríamos compararlos con los de precipitación. Y en el tercer gráfico, el más inferior, las variables derivadas que yo les comentaba, que vienen a través, ¿no es cierto?, nacen a través del sensor de temperatura, las horas frío acumulado y los grados día, particularmente en este campo.
La estación meteorológica tiene ciertos criterios de instalación igualmente, ¿no es cierto? Aquí se ve un cerco, esto es particularmente porque en los predios de ganadería eh, queremos evitar, ¿no es cierto?, que los animales ingresen a este sector, ya que podrían generar variaciones en las mediciones, quizás cortar algún cable. He tenido comentarios de que hay animales que se van a rascar, por ejemplo, a los postes, entonces este tipo de cerco evita que pasen eso. Y Drop Control tiene la capacidad de, como les mencionaba anteriormente, guardar toda la información y hacer un catastro histórico. Yo puedo generar reportes, ¿no es cierto? Y estos reportes que me van a indicar, en este caso el cliente lo que está pidiendo es la temperatura promedio del 2019, es comparable con la promedio del 2020 y comparable con la del 2021 hasta el punto de la fecha en la que estamos. Igualmente las precipitaciones. Yo tengo precipitaciones acumuladas, en el cual el gráfico podemos ver, por ejemplo, que en el mes de junio la precipitación del 2020 superó con creces a la del 2019 y a la del 2021. ¿Ya? Estas son las herramientas que nos entrega Drop Control en verdad para poder generar un análisis un poco más específico de cada una de las variables que afectan finalmente la efectividad o la cantidad de material que nos desde nuestros sistemas de riego. Aquí tengo otro gráfico también que es la precipitación acumulada. ¿Ya? Podemos comparar tres temporadas distintas y poder ir sacando distinta información de este tipo de gráficos. Ahora, la periodicidad de este tipo de variables nosotros la podemos ajustar y es escalable, ¿ya? Va a depender de la necesidad del cliente. Hay precipitaciones acumuladas que quizás no son mensuales, pueden ser semanales, si es que así lo necesita el cliente. Y tanto para las precipitaciones, que es una unidad de medida que nos entrega directamente el sensor de pluviometría, también tenemos informes que entrega este sistema con respecto a los cálculos que él realiza, estos también comparables entre distintas temporadas. O sea, tenemos los cálculos de T0 de enero, por ejemplo, del 2019, 2020 y 2021, ¿ya? En el cual podemos ver las variaciones que han tenido en las distintas temporadas. ¿Ya? Siguiendo con el ciclo hídrico, la instalación de sondas de humedad en predios es mostrada a través de la plataforma de esta manera. Esta es una sonda de humedad en un predio frutícola, ¿ya? Porque tiene distintas profundidades, pero esta es más o menos la forma en la que Drop Control grafica la información, ¿ya? Tenemos las distintas profundidades y al final una sumatoria. En el gráfico del final nosotros tenemos lo que le iba comentando, o lo que les comenté al principio de la relación hídrica, en la cual tenemos de color celeste los milímetros de precipitación, en color azul oscuro los milímetros de riego comparados mensualmente en este caso con la ETC calculada por el sistema, ¿ya? Todos estos gráficos son descargables en forma de tabla y en forma de imágenes igualmente, entonces nosotros podemos ir imprimiendo toda esta información o guardándola directamente en una carpeta para poder tener los registros mensuales. Aquí tengo un ejemplo que me entregaron de la importancia de las sondas de humedad y cómo nosotros poder conocer efectivamente qué está pasando en el suelo. ¿Ya? Me voy específicamente a este sector, en el cual el día 10 de marzo tengo una lluvia de 35, en este punto, ¿no es cierto?, de 35.31 milímetros, lo cual me permite estar en la zona verde, ¿no es cierto? Yo puedo directamente a la sonda de humedad ingresar puntos críticos, un punto mínimo crítico y un punto máximo crítico, cuando mi idea sea, ¿no es cierto?, variar o fluctuar entre la zona verde, ¿ya? ¿Qué me permite esta información? Si yo no tuviera la información del suelo, yo continuaría regando como corresponde, ¿no es cierto? No sé, 20 horas diarias, 20 horas diarias, 20 horas diarias. Cuando tengo la información del suelo, puedo mantenerme, como en este caso, 16 días sin riego, manteniendo el suelo con la capacidad de agua necesaria para que el fruto crezca sin problema. Y aquí tengo unos ejemplos de instalación en pradera, ¿ya? Esta instalación la realizó Agroriego en conjunto con Wisecon. Aquí tenemos el tipo de sonda específico para las praderas, ya es una sonda especial,
ya que no requiere de tanta profundidad y el criterio de instalación sería el siguiente. ¿Ya? La sonda es de una extensión de 3 metros y esta se instala con una leve inclinación, ya que es solo un sensor, o sea, parte desde la base del sensor, llega hasta la punta y vuelve. Que lo que genera que sea solo un sensor es que entre los 3 metros yo genero un promedio de humedad y genero un promedio de temperatura en base a la diferente altura que tiene la vallica, por ejemplo. ¿Ya? En la página anterior se ve que la instalación se hace tal cual como lo indica el cliente, el- la empresa fabricante. Como algún criterio en particular específico, la sonda se debe instalar de manera vertical, ya que si la instalamos de manera horizontal, corremos el riesgo de que el agua se acumule en la parte superior y genere problemas en la medición. ¿Ya? No va a ser una medición correcta. ¿Ya? La instalación de la sonda, ¿no es cierto? La vemos así, son de profundidad 30 centímetros al menos, y de extensión los 3 metros. Y finalmente, ya aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? En pradera tenemos una sonda de humedad a través de un RFM1, dispositivo el cual solo mide. Tenemos el panel solar, una antena de alta ganancia y el cerco este que les comentaba para que no tengamos problema con los mismos animales que están en el predio. Fuera de eso, se instala, como pueden ver en la imagen, en la parte inferior izquierda, un tronco, un palo, un tubo, algo que nos indique que el sensor se encuentra instalado desde la base de la antena, ¿ya? Para que no tengamos problemas si es que en algún momento hay que sacarlo, moverlo. Con esto nosotros indicamos que el sensor se encuentra instalado en esta extensión. Algunas de otras variaciones, cuando no existe la posibilidad de tener la estación meteorológica completa, hay distintas formas de integrar estos equipos, como en esta, por ejemplo, que existe una sonda de humedad de suelo y un pluviómetro, que nos va a permitir eso, conocer la cantidad y cómo cae esta y drena dentro del predio. En base a eso, y ahora que ya conocemos los distintos equipos con los cuales nosotros podemos generar la telemetría, los distintos tipos de riego, ¿no es cierto?, por pivote, por taza, en base a algunos estudios realizados por algunos colegas de Osorno, tenemos distintos tipos de obstáculos. El primero es que este tipo de tecnología necesita sí o sí una mano de obra especializada, ¿no? La gente que instala este tipo de tecnología tiene que conocer los sensores, tiene que conocer estos módulos nodos RTU que fabrica Wisecon, para poder generar las conexiones, que no tengamos problemas en los distintos modos de operación, ni tampoco con los protocolos de comunicación que tienen cada uno de estos sensores. De poco nos sirve tener una gran tecnología si no hay un operador que en realidad sepa cómo hacer funcionar esta tecnología de mejor manera. Otro de los obstáculos para la adopción del riego es el alto costo en electricidad, ya que previo a toda la instalación de este tipo de tecnología, las frecuencias de riego se normalizan solamente como por un conocimiento previo. Yo voy a regar tantos días, tantas horas diarias, pero sin tener yo la información de qué es lo que está pasando realmente en el suelo. Y la escasez de herramientas de gestión aplicable al riego en pradera, ¿ya? La escasez de herramientas era un problema que existía anteriormente y ahora les quiero comentar un caso real, también realizado por mi compañero, mi colega del sur, en el cual tenemos en la temporada 19-20, en la localidad de Puyehue, una plataforma lechera de 150 hectáreas, en la cual la superficie bajo riego son solo 60 hectáreas. Para estas 60 hectáreas se consideró una bomba de 50 HP de más o menos 37.5 kilowatts. La información entregada por el cliente indica lo siguiente. Para el mes de octubre, por ejemplo, los días de riego fueron 15, 20 horas de riego, con un total de 300 horas de riego. Yo averigüé y calculé más o menos el precio del kilowatt hora trifásico y son 3.188 pesos aproximadamente. En base a las horas de riego, multipliqué, ¿no es cierto?, por el consumo que genera la bomba y me da 956.250 pesos en octubre. Así tal cual fui sumando la temporada completa, noviembre 30 días de riego de 20 horas, diciembre 31 días de riego de 20 horas,
todo esto sin telemetría, por lo tanto yo estoy regando solo por los conceptos, los conocimientos que tenga. Al final de la temporada tengo un costo solo en energía eléctrica de 10.582.500 pesos y un total de 3.320 horas de riego. ¿Qué es lo que pasó con este cliente? Nosotros tuvimos distintos objetivos de gestión, los cuales fueron disminuir las horas de riego, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me influye a mí en disminuir las horas de riego? Son menores costos energéticos y mayor utilidad del recurso hídrico. O sea, yo lo que estoy buscando es tener menos costos, ¿no es cierto?, en el consumo que generan las bombas, pero igualmente tener una mayor utilidad y utilizar de mejor manera el recurso hídrico del que dispongo, ya sea de pozos, de tranques, de ríos, de donde esté sacando en realidad el recurso. Otro de los objetivos de la gestión es disminuir el uso de mano de obra, o sea, yo disminuyo las HH del personal del campo. Si tengo un pivote, el pivote no necesita más que un operario, por ejemplo, y yo puedo tener toda la información de qué es lo que está pasando, cuánta agua está cayendo a través del sistema. Y otro de los objetivos de gestión es mejorar los resultados económicos. ¿A qué me refiero con mejorar los resultados económicos? Es que la eficiencia del agua que utilicemos y de la energía que estemos utilizando, los recursos THH dispuestos, generen más y mejores resultados económicos. Posterior a la temporada que realizó el cliente de la vez pasada, se instaló, ¿no es cierto?, la sonda de humedad y con esto ya podíamos tener conocimiento de lo que estaba pasando directamente en el suelo. Se hicieron las mismas lecturas, ¿no es cierto? Y gracias a que, conociendo las precipitaciones que habían existido y la cantidad de agua que estaba en el predio, en octubre no fue necesario generar riegos. Por lo tanto, ahorré un 100% en comparación a la temporada pasada. En noviembre ya no tuve que generar 30 días de riego de 20 horas cada uno, sino que lo que el suelo pedía era solo 8 horas de riego, 10 días. En noviembre, por ejemplo, bajé de 1.912.500 a 255.000 pesos solo en el costo energético, o sea, estoy ahorrando un 87.7%. Este estudio se hizo directamente en toda la temporada 19-20 y en la temporada 2021, llegando a un ahorro total, al final, ¿no es cierto?, del precio, en la temporada pasada 10.582.500 y en esta nueva temporada 5.635.500 pesos, llegando a un total de 46.7% de ahorro, expresado en pesos, 4.947.000 pesos. Podemos ver que la diferencia que existe entre las dos temporadas es muy cercana al 50% de ahorro. ¿Qué pasa con este 50% de ahorro? Yo llego al costo de inversión y al payback. Para esto tenemos distintas soluciones. Solo la solución de la sonda de humedad tiene un costo de 1.933.984 pesos más $832. Si yo hago una sumatoria entre esto y la tabla anterior, llego a un total aproximado de 2.600.000 pesos, o 2.700.000 pesos, por ejemplo, lo cual, si reviso la tabla anterior, puedo ver que dentro del ahorro que generé entre una temporada y la otra, el costo de la inversión ya está pagado. En media temporada ya tengo pagado el costo de la inversión de una sonda de humedad. Y esto lo podemos seguir mejorando si es que vamos añadiendo, ¿no es cierto?, la estación meteorológica, que es la que, como les comenté anteriormente, es la encargada de calcular la evapotranspiración, y una sonda de humedad. Por lo tanto, tengo el ciclo completo hídrico, en el cual yo conozco cuánta agua está ingresando en el suelo y conozco cuánta agua está saliendo a través de la evapotranspiración. Posterior a esto, y ya terminando la presentación, quería indicar que Agroriego Hidrotatersal tiene al personal altamente calificado para realizar todo este tipo de instalaciones. El personal de Agroriego se encuentra certificado por Wisecon para la instalación del sistema Drop Control, ¿ya? Ellos tienen distintos criterios de aceptación de estos instaladores y es necesario pasar por distintas capacitaciones, hay que aprobar diferentes pruebas, ¿no es cierto? Entonces, la tranquilidad que nos da a nosotros es que el sistema inicialmente, Drop Control, está testeado a lo largo de todo Chile, funcionando, operando sin ningún problema. O sea, es un sistema de alta confiabilidad.
nosotros tenemos la adquisición de los datos y los datos se encuentran en plataforma. Lo que significa que una vez en plataforma, registrado en el servidor, esa información ya no se pierde más. Y podemos tenerla para utilizarla en los distintos estudios que queramos hacer nosotros desde el momento de la adquisición del dato en adelante. Quería terminar también la presentación generando los agradecimientos correspondientes a don Germán y a don Francisco Páez de Agrorriego y también a don Tomás Vicente y Claudia Meyer de Wisecon, ¿ya? Por la colaboración y el apoyo en el desarrollo de esta presentación. Y despedirme esperando la tanda de preguntas, ¿no es cierto? Soy Luis Barraza, jefe de telemetría de Hidrotatersal. Muchas gracias por la atención. Hola Luis. Muchas gracias por la presentación. Estuvo súper interesante, muchos datos de una temática muy contingente, ¿cierto? Este último verano, la Dirección Meteorológica calificó a la provincia de Osorno como una de las más secas en el país, ¿cierto? Había una escasez hídrica que llegó casi al 70%. Eh, Tomando en cuenta estos datos y proyectando a todo el escenario de cambio climático, ¿cómo ves tú la proyección del uso de herramientas de este tipo? Ya. Bueno, yo creo que es crucial para todas las personas y para la agricultura en general estar en conocimiento de lo que está pasando en el campo. La única forma de saber específicamente qué es lo que está pasando en el campo es con este uso de herramientas tecnológicas. Ahora se habla muy fuerte de la industria 4.0, ¿no es cierto?, de la inteligencia de las cosas y todo ese tipo de evolución de los sistemas, que Wisecon y Drop Control en verdad se ha enfocado en ese tipo, en tratar de nosotros poder adquirir la mayor cantidad de datos posibles del predio, cosa de que nosotros ingresemos el recurso hídrico de manera eficiente y específica. O sea, yo voy a poder conocer cuántos milímetros específicamente necesito regar para que el suelo reciba el agua que necesita el cultivo para poder crecer y tener la mayor cantidad de producción. Entonces, el uso de esta herramienta yo lo encuentro crucial. Fuera de eso, es un sistema que permite el conocimiento de esta información de manera remota. Entonces, yo he escuchado algunas charlas también de personal de Wisecon y de distintos agrícolas que dicen es súper lógico que alguien quiera tener la información de su campo a la mano. O sea, ¿qué persona diría que no al tener la información de riego, la información de humedad de suelo en un teléfono, en una aplicación, en un smartphone? Así que yo creo que de aquí en adelante la evolución va a eso, a tener la mayor cantidad de telemetría en los campos para poder nosotros usar de mayor y de mejor manera el recurso hídrico que está tan escaso en estos momentos. Así es, Luis. Y nos llegan algunos comentarios y preguntas del chat. Por ejemplo, Hugo Bustamante manda sus felicitaciones, muy buena charla. Hernán Barría, por su Muchas parte, tiene gracias. un comentario respecto al costo que implica contar con esta tecnología. Es muy caro, hay poco servicio técnico en las épocas de riego, una inversión inicial muy costosa. ¿Cómo podemos cambiar esto y cómo podemos tener un beneficio? Yo creo que, bueno, en base a algunos de estos estudios, como lo fui mostrando anteriormente, este cliente en particular recuperó la inversión en media temporada. ¿Ya? El costo probablemente es alto, pero o quizás gente o usuarios lo encuentran alto, o yo personalmente creo que el beneficio que entrega a largo plazo es mucho mayor que el costo que genera inicialmente. ¿Ya? Claro. ¿Cómo mejorarlo? Bueno, el sistema determina que, por ejemplo, por praderas, considerando un suelo homogéneo, debería existir una sonda de humedad por cada 25 hectáreas. Ese es como el promedio. Si yo voy calculando, aquí tenemos 60 hectáreas y solo una sonda de humedad me reparó el 46,7% de la inversión. Entonces, yo creo que sigue siendo viable el uso de este tipo de herramientas y el costo en realidad, aquí está. Uno sonda más estación y 2 puntos, en 2 puntos son 2 millones más
los 3.000 y tantos dólares, que en realidad es el costo de la estación meteorológica, pero imagínate, teniendo el costo o sea, teniendo la información de la estación meteorológica, yo ya puedo tener un control completo del ciclo de agua. Quizás sí, puede ser caro en el momento inicial, pero a largo plazo, estos sistemas, yo he ido a campos que tienen 10 años de instalación, los sistemas de telemetría y control de riego. Entonces, si nosotros lo extrapolamos a 10 años, el costo de la inversión se recupera. Sí o sí se recupera. Y en ese sentido, Luis, ¿existe algún tipo de herramienta por parte, no sé, llámese algún ente como INDAP, de poder favorecer o poder ayudar a los agricultores para poder tener este tipo de tecnologías? Sí, si mal no recuerdo, el Ministerio de Agricultura genera apoyo a los grandes, medianos agricultores con algún tipo de bonificación. Se puede optar a crédito, al parecer, porque a lo que apunta el Ministerio de Agricultura es que vayamos metiendo más tecnología porque es necesario saber qué es lo que está pasando realmente. Tanto, bueno, me incluyo también la parte de Hydrotattersal, que es el sistema de gestión de agua, en el cual, por ejemplo, la DGA ya está solicitando los datos del uso de agua que estamos generando por pozo, o sea, tenemos distintos criterios, pero yo creo que hay opciones para poder optar a contar con este tipo de telemetría en nuestros campos, con el solo objetivo de poder mejorar el final, ¿no es cierto?, de tener más producción, de tener menos costos y de que las ganancias en realidad sean mucho mayores. Hugo Bustamante tiene otra consulta que es referente al recurso agua. Si es necesario tener los derechos de agua para poder regar. Si es necesario tener los derechos de agua para poder regar, Sí, esa es su consulta. eh, bueno, en realidad lo último que hemos estado trabajando es que, como mencioné en alguna parte de la presentación, la DGA está solicitando tener toda la información de los pozos profundos, por ejemplo. Entonces, quizá sea necesario tener los derechos de agua para poder regar, si es que no existe alguna otra fuente con la cual ellos puedan. Pues va a depender de la zona y del lugar en el que ellos estén tratando de proyectar este tipo de sistema. Ya, claro. Y Luis, una consulta, ¿Hydrotattersal solo vende el producto o también realiza la instalación? Y en ese mismo sentido, preguntaba Hernán Barría si también existen capacitaciones en el uso de estas herramientas. Ya, claro. Hidrotattersal y agroriego en general, agroriego y hidrotattersal, cuenta con personal, como mencioné también, altamente capacitado. Entonces ellos generan el desarrollo del proyecto completo. O sea, ellos toman el pozo, por ejemplo, en este caso si es de hidrotattersal, se asiste a terreno, se hace el levantamiento, en el levantamiento se hacen los requerimientos, se indica al cliente todos los dispositivos que necesitamos para la telemetría, caudalímetro, sensor hidrostático, ese tipo de cosas. Posterior a eso, va la empresa al punto, genera la instalación, se realizan las validaciones de los sensores junto con el proveedor, ¿no es cierto?, que es Wisecon y Drop Control, para el sistema Drop Control. Validando los sensores, estos sensores se unifican y se envía la reportabilidad a la DGA, por ejemplo. Entonces, posterior a la instalación y a la validación de que los sensores funcionan y de que la operación funciona, se genera una capacitación con el cliente en la cual se le indica cómo operar el sistema, cómo ingresar a la plataforma, de qué parte sacar las diferentes planillas, tanto para gestión de agua como para agricultura, porque para agricultura también la empresa posee la capacidad de asistir al campo, hacer el levantamiento, se instalan los equipos de telemetría necesarios, de telemetría y control necesarios, y posterior a esto se realizan las validaciones, el sistema opera correctamente, todo representado, o sea, todo validado con soporte Wisecon. Una vez que están estas dos aristas juntas, se entregan las credenciales al cliente con usuario y contraseña, y en ese mismo momento se le indica cómo operar el sistema. O sea, Perfecto. agroriego Tattersall, en verdad, agroriego hidrotattersal genera el ciclo completo. Es como un proyecto llave en mano, en verdad. Ellos Ya, indican el requerimiento, nosotros llegamos, instalamos todo y el punto final es cuando ya se capacita al cliente con el uso de la aplicación. o sea,
toman desde el inicio hasta el final, Exacto, incluida la capacitación. Muy bien. exactamente. Luis, la última consulta que tenemos es referente a cuáles serían las desventajas del sistema de telemetría y cuál sería el sistema de riego más eficiente respecto a los kilogramos de materia seca. Ya. A ver, en base a la primera consulta en la que me indicas cuál es la desventaja de la telemetría, yo creo que tiene muchas ventajas, muchas ventajas, y las ventajas son muy pocas en verdad. Quizás una de las desventajas sea que como dependemos de que esta información salga desde el predio hasta la nube, hasta un servidor externo, ¿cierto? Es necesario que en algún punto del campo exista cobertura de red 3G, ¿ya? El equipo dispositivo principal, el nodo gateway, que se llama, cuenta con un módem instalado en la parte interior, y este módem debe ser, se instala un chip de teléfono en el módem. Este chip de teléfono es el que recepciona, ¿no es cierto?, a través de su antena la red 3G. Entonces, quizás algún tipo de desventaja es que si el campo no posee en algún punto de su predio disponibilidad de red 3G, se tiene que hacer como los dibujos que presenté, una red en la que vaya la Claro. información desde el punto donde no hay red, que vaya saltando esa información a través de distintos nodos hasta el nodo principal, el cual se instala en un lugar con disponibilidad de red 3G, y esta pueda enviarla a la plataforma. Entonces, quizás una de Sí, las disculpa desventajas Luis, es eso. Digo, referente a eso mismo, Paulette Amtower tiene una consulta que dice que si es que hay algún costo mensual por estos datos en la nube. ya. Hay dos tipos de forma de operar con respecto al chip de datos y al plan de datos. La primera es que el cliente se hace cargo, ¿no es cierto?, del chip. Generalmente, y yo lo he visto en varios casos, es que como las grandes agrícolas ya cuentan con un servicio de, de telefonía, ellos toman un número más, el cual tiene que ser un chip en lo posible con un protocolo M2M, que es como machine to machine, solo tráfico de datos, no llamadas, y ellos adquieren este adicional y lo instalan. Por lo tanto, el costo queda asociado a la misma cuenta a la misma cuenta con la que ya trabaja la agrícola. Y otro de los modos de operación es que el proveedor, que en este caso es Wisecon, presta el servicio y asume toda la responsabilidad de que el chip se encuentre con datos móviles siempre y este transmita directamente a la nube. Perfecto, Luis. Muy bien, Luis. Te quería agradecer por tu tiempo, A por tu ustedes. exposición muy clara y te quería despedir con esto, dando las gracias de parte de la FISUR 2021. Con esto despedimos al jefe de telemetría de la empresa Agroriego Tattersall y estamos cerrando nuestro seminario técnico dedicado a la producción láctea en el marco de nuestra FISUR 2021, un evento creado y producido por la Sociedad Agrícola Ganadera de Osorno-Sago y que cuenta con el auspicio de Colún, Banco de Chile, Coprinsen, Starcraft Chile, SMAX, Ceres Kun Chile, Agroriego, Fedefruta y la Corporación de la Carne. En el cierre de esta parte de la jornada quiero dejarles dos invitaciones. La primera es que para que puedan recorrer cada uno de ustedes los distintos stands y de las empresas y organizaciones que tienen preparadas con información de calidad en el recinto digital de la FISUR virtual. Esto lo pueden hacer ahora, inmediatamente después del término de esta jornada. Y la segunda invitación es para que nos puedan acompañar desde las 15 horas en este mismo auditorio a través de las redes sociales de FISUR, de Sago y de la Radio Sago en la parte vespertina de nuestro seminario, que estará dedicado a la agricultura de precisión y la tecnología que se aplica a esta materia. En mi nombre personal, les quiero agradecer a la SAGO y a los organizadores por haberme invitado. Desde INEA estamos muy contentos de participar en esta feria con tanta tradición en el sur de nuestro país y que le entrega tanta buena información a todos los actores de la cadena de producción agropecuaria. Así que me despido, muchas gracias y nos vemos prontamente.